Queridos estudiantes de grado noveno, sean de nuevo bienvenidos a este espacio de formación virtual de su clase de artes plásticas y visuales. Eh, ya empezando en firme este segundo periodo académico, la intención o el propósito es abrir un panorama sobre esas prácticas escultóricas que mencionamos del campo expandido, entendiendo cómo se han desarrollado en el ámbito nacional. Y para eso vamos a hacer un rastreo, si se quiere, histórico de aquellos artistas, movimientos y momentos en que la plástica colombiana ha asumido estos discursos. Quiere decir esto entonces que ese ejercicio que propusimos la sesión anterior de revisar el video de plástica, arte contemporáneo en Colombia, en el capítulo número 3, que nos hablaba de esos objetos en tránsito, pretendía básicamente iniciar un proceso en el cual vamos a conocer cómo ha sido, digamos, todo ese desarrollo y cuáles han sido, atención a esto, los modos de hacer. Es decir, cuáles han sido como esas preocupaciones no solo metodológicas, sino también conceptuales y teóricas que de alguna u otra manera han marcado los procesos escultóricos en el siglo XX, en su segunda mitad en Colombia, y lo que hemos avanzado de este siglo XXI. Bien. Ese video de plástica como abrebocas nos plantea, digamos, todas unas nociones que están relacionadas con conceptos que ya habíamos, digamos, conocido de alguna u otra manera en el trimestre anterior. Ahora bien, yo para la sesión de hoy he citado aquí 4 de esos artistas que se mencionan en el video, que se referencian ahí, para empezar a establecer como cierta lógica de entender de dónde parte, cuál es el presupuesto, digamos, teórico o conceptual y cuál es el desarrollo de su obra. Entonces, pues iniciamos con Beatriz González, que digamos es una artista tradicional, historiadora del arte, que inicia, digamos, su carrera en el arte pop, en lo que podría ser, digamos, un desarrollo del arte pop en Colombia, a través de algo que ustedes ya conocen muy bien, que es el ready-made como ejercicio de apropiación del objeto. Lo interesante es que aquí esa condición objetual requiere una intervención y Beatriz González es pintora. Entonces es un tránsito de la pintura como tal, como práctica artística, hacia una lógica diferente de trabajo del objeto, que sin dejar de ser pintura, se convierte en escultura. Y esto tiene mucho que ver con algo que se plantearía en el pop norteamericano a partir de un artista que es Bob Rauschenberg, con las pinturas combinadas. La pintura combinada más famosa tal vez, y para que lo consulten por favor, se llama Monogram. Y es un ejercicio pictórico que involucra un objeto tridimensional bastante particular. Bien, digamos ese es un primer estadio y estamos hablando de Beatriz González, una artista que pues tiene un recorrido bastante amplio, es una artista ya de una edad avanzada, y cómo por ejemplo a través del trabajo que ella hace va a haber un ejercicio también muy vinculado con la memoria histórica de este país. Eso lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Sigo con Juan Fernando Herrán, que digamos tiene un trabajo objetual pensado desde una lógica mucho más tradicional del objeto producido como escultura, pensado digamos desde la instalación, es decir, desde generar unos espacios para interactuar con el público, pero pensados para el espacio arquitectónico de la galería o el museo. ¿Sí? Digamos, hay un avance en esto de la instalación, pero instalado en el sistema de arte y cultura. Hay que reconocer, por ejemplo, la calidad, digamos, del material, el trabajo y el proceso técnico del material en Juan Fernando Herrán y cómo sus instalaciones, digamos, son orgánicas, trabajan con elementos que se extraen de la naturaleza sumado a unos elementos simbólicos. Continuamos con María Fernanda Cardoso, a la cual se dedicó, digamos, una mirada bastante interesante en el video. Y es como el trabajo de ella transita desde lo natural hasta, digamos, lo conceptual.
como por ejemplo ese trabajo con materiales sacados o extraídos de la naturaleza, seres vivos, empiezan a hablar de otros conceptos. Es decir, no es el objeto por el objeto. Cuando ella trabaja con los anfibios como las ranas, eso tiene toda una simbología dentro de la cultura prehispánica nuestra, y constituye de alguna u otra manera, o construye más bien, unos puentes entre ese mundo natural de hoy y la simbología que tenía el mundo ancestral. Eso es supremamente importante en ella. Trabaja, digamos, ese simbolismo que de alguna u otra manera supera al objeto como tal, sino que acude a una mirada cultural sobre ese objeto. Por otro lado está Nadine Ospina, que digamos en esa lógica de trabajo también hace una mirada histórica. Miren lo importante acá de cómo pensarse, digamos, la historia o lo histórico mejor, a través de una práctica contemporánea. Y lo que hace Nadine a través de esas hibridaciones entre los cómics y las culturas ancestrales es poner de nuevo en contexto un ejercicio, y es cómo está hecha, cómo está construida, cómo está pensada nuestra cultura. Cómo, digamos, de alguna u otra manera los elementos se van sumando y hay una búsqueda de identidad en esa cultura. Entre la cultura Sinú y Bart Simpson, podríamos estar nosotros en ese espacio intermedio buscando de alguna u otra manera quiénes somos, y eso resulta bastante importante. Aquí hay otro aspecto que mencionar y es cómo se recontextualiza el objeto. Bien, cité estos cuatro básicamente porque me parece que cada uno de alguna u otra manera asume temas comunes. Ahora, las preguntas que surgen de ese recorrido y de ese enfrentarnos a esa primera lógica desde la escultura es, bueno, ¿y cuál es la relación entre el objeto y el espacio? ¿Y cuál es la relación entre el concepto, teniendo claro que hay un contexto, pero también hay un contexto, que digamos es una escritura que se plantea a través de la obra de arte? En este caso, digamos, de las prácticas artísticas que cada uno de ellos menciona. Hablamos siempre de modos de hacer como una posibilidad de creación metodológica. Es decir, aquí no se sigue una fórmula. Aquí no se construye de acuerdo, digamos, a unos cánones específicos del arte, sino que cada artista va encontrando elementos conceptuales y teóricos que le permiten construir su obra. Eso tiene mucho que ver con el sentido, digamos, de lo conceptual y también de lo posmoderno en el arte. Ahora bien, en la semana de hoy vamos a trabajar un video que hace un recorrido histórico, un recorrido, digamos, que nos trae más o menos cómo se ha pensado la escultura en el país, más o menos desde la mitad de la segunda mitad del siglo XX, al igual que esto. Pero es importante ahí empezar a reconocer otros nombres de artistas que han sido fundamentales, revisar, por ejemplo, un artista tan importante hoy en el mundo como Doris Salcedo, entender por qué, por ejemplo, la obra de ella es una obra de un carácter internacional y, si se quiere, digamos, muy territorial colombiana, pero universal. Eh, También ver algunos artistas que, digamos, constituyen ese momento de auge de la escultura colombiana, como Edgar Negret o Ramírez Villamizar, y ver qué diferencias hay entre ese tipo de apuestas de ellos y las apuestas de otros artistas. En ese sentido, lo más importante es empezar a reconocer, digamos, que hay dos vertientes, dos líneas de trabajo en la escultura colombiana, y cómo esas líneas se han desarrollado. Una, digamos, desde la lógica más minimalista, desde el objeto como propuesta, digamos, de construcción geométrico-matemática, objetiva, concreta. Y otra que tiene que ver más con lo simbólico, con lo onírico, con lo contracultural también, que da cuenta también de un proceso de vanguardia artística como el Dada o como el surrealismo, y se trabaja más desde lo simbólico.
empezar a ver y entender que esas dos vertientes han definido mucho de las prácticas artísticas frente a la escultura en Colombia, nos va a permitir tener un panorama, digamos, histórico más amplio y empezar a sumar algunos otros nombres a esta lista de escultores, artistas que han trabajado en Colombia. Ahora bien, todo esto tiene un propósito y es empezar, digamos, a ampliar nuestro espectro de comprensión y poder aterrizar esos conceptos que inicialmente planteamos desde la escultura en el campo expandido. La invitación entonces es a ver el video, a básicamente hacer un rastreo histórico de los artistas que se plantean ahí a través de un video corto de 1, máximo 2 minutos, que podamos dar cuenta de la comprensión que tuvimos de esas dos vertientes, ¿sí? Y mencionar cómo los artistas de alguna u otra manera han evidenciado esas dos posibilidades de creación. Entonces, recapitulo para que quede muy claro el ejercicio. Como evidencia de este proceso, como misión de entrenamiento, vamos a entregar un video de máximo 2 minutos en el cual expliquemos la comprensión que tuvimos sobre las dos vertientes de la escultura en Colombia y mencionemos artistas de cada una de esas vertientes, ejemplificando cuáles son esas características de cada uno. Bien, estamos pendientes por avanzar en otro tipo de dinámica para la sesión de artes. Esto implica pues que nos encontremos. Mi propuesta inicial es que vayan pensando en el día lunes, que es nuestra clase por horario, para que en horas de la tarde el día lunes dispongamos de 45 minutos de clase, de sesión, para empezar a encontrarnos y aclarar algunos conceptos frente a este recorrido histórico y esta contextualización que estamos haciendo. La intención entonces es podernos reencontrar muy pronto de manera virtual. Por ahora, desarrollen las actividades planteadas y manos a la obra.